alabando y estudiando la palabra, alabando al Señor y estudiando la palabra. Se confundieron con el tiempo que tenía que pasar, a ver si se confundieron con el pasaje. Es 1 Timoteo, ¿no? No. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y muchas gracias por su servicio. Sé que hay muchos que sirven y pasan años y nadie se lo agradece. A veces pastores nos sentimos así. Así que bueno, ya les agradecí su servicio, no tienen esa excusa. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Me estaban preguntando hace un ratito si el púlpito era muy alto para mí. No sé si están insinuando. Que soy un poco petizo. Gracias a Dios no era muy alto. Dice así, Segunda de Timoteo capítulo 2, espero que estén leyendo y que hayan leído cuando se enteraron de lo que íbamos a estar estudiando en este congreso, que hayan estado leyendo la carta de Pablo a Timoteo. Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y comienza diciendo eso por lo que termina el capítulo 1, que habían algunos que habían abandonado a Pablo. Y luego menciona de Onesíforo como fiel siervo y le anima a Timoteo diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora esta expresión, hijo mío, lo vemos con frecuencia cuando Pablo escribe a Timoteo. Implica ternura, amor. Quizás no es tan claro, pero Timoteo sabía algo que es importante para nosotros hoy, que Pablo, cuando escribía estas cartas a Timoteo, cuando lo instruía, venía de un corazón que lo amaba. Y esto es esencial. Pablo tiene un peso, una carga, sabe que su vida está por terminar, que va a morir pronto, y quiere darle estas instrucciones a Timoteo, que va a quedar a cargo de la obra. Pero esas instrucciones son mucho más fáciles de recibir porque Timoteo sabe que Pablo lo ama. Lo vemos en el capítulo 1, cuando dice que da gracias a Dios por él. El versículo 2 dice, amado hijo. Dice, deseando verte al acordarme de las lágrimas para llenarme de gozo. Tiene un amor profundo. ¿Cuántos de nosotros diríamos a aquellos que colaboran con nosotros, hijo mío? ¿Cómo es nuestra relación con aquellos que sirven a nuestro lado? Es esencial el amor. Y esto es obvio, pero a veces nos olvidamos de este fundamento, que debemos amar a las personas que Dios nos ha concedido servir. Vemos en 1 Corintios 13, desde versículo 1 al 3, que todo lo que nosotros hacemos, todos los esfuerzos, nuestros servicios, aún la enseñanza, sin amor, de nada sirve. Lo vemos en Cristo Jesús, cómo Él amaba a los suyos, Juan 13:1, y los amó hasta el fin. Y luego les instruye a ellos que como Él los ha amado, que ellos se amen los unos a los otros. Así que les animo especialmente a pastores, pero a todos, amen a aquellos que sirven y aquellos que son colaboradores suyos, que eso sea lo que mueve su relación. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 10, que Pablo dice que por amor a los escogidos soporta todo el sufrimiento que le está pasando. Y luego le dice, fortalécete, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, decirle a Timoteo que sea fuerte es como decirle a una tortuga que sea ligera o que sea rápida. Timoteo es temeroso, es tímido. Y yo me identifico mucho con él en eso. Especialmente cuando le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo me siento muy joven como él. Bueno, ya no tanto, pero Pablo le dice que
debe fortalecerse, que debe ser fuerte, pero no en sí mismo, no en su talento, no en métodos, no en su voluntad propia, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Que sea consciente de esto. Nuestra suficiencia, nuestra fuerza, especialmente cuando estamos sirviendo en el ministerio, tiene que ser en Cristo Jesús. Pablo escribe la carta de 2 Corintios, el capítulo 3, y dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Nuestra suficiencia proviene de Dios. Y el coautor de esa carta es Timoteo. Coautor, bueno, quizás porque le decía a Pablo, sí, estaba de acuerdo con todo lo que escribía, pero imagino que Pablo era el autor, pero lo pone a Timoteo como coautor. Entonces está familiarizado con la enseñanza en 2 de Timoteo, cuando Pablo comparte todas las luchas en el ministerio. Y en el capítulo 12, versículo 10, nos dice así, algo que Pablo aprendió y que Timoteo escuchó. Desde el versículo 8 dice así, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía que su fuerza era solo por gracia y era por la suficiencia de Cristo Jesús. Y quiere que Timoteo entienda eso, que la fuerza que él necesita para ser fiel al Señor, para vivir, es depender del Señor. No es mi fuerza, es en mi debilidad Dios se manifiesta fuerte. Confiar plenamente y depender plenamente en el Señor. Isaías 40 nos dice que Jehová multiplica las fuerzas al que no tiene, a los que esperan en Jehová, Él les dará nuevas fuerzas. Sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es tan importante, porque no sé las estadísticas acá en Argentina, o en Chile, o en Perú, o en Uruguay, pero en Estados Unidos, más de 1000 pastores al mes abandonan el ministerio. Están frustrados, derrotados y abandonan el ministerio, porque han dejado de depender en la suficiencia que hay en Cristo Jesús y tratan de hacer las cosas en su propia fuerza. Y Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 1, versículo 14, le dice que debe guardar el buen depósito. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para guardar este buen depósito? Lo vemos en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, capaces para enseñar también a otros. Timoteo pasó mucho tiempo con Pablo en los viajes misioneros, y al estar en tantos lugares y con otros colaboradores, él oyó de Pablo vez tras vez la verdad del Evangelio, la doctrina de los apóstoles. Y Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. ¿Cuán importante que es esto? Es algo que estamos haciendo hoy, enseñando la verdad de la palabra. Y Pablo le anima a Timoteo que lo que él ha aprendido, que él lo enseñe a otros, pero no a cualquiera, a hombres fieles. Tienen que ser personas que con el tiempo han comprobado su fidelidad al Señor. Y esta es la sucesión apostólica, la verdadera sucesión. Vemos que Pablo lo recibió del Señor Jesucristo, Pablo lo transmite a Timoteo, Timoteo debe transmitirlo a hombres fieles, y estos hombres fieles deben ser capaces de enseñar a otros. Y con el correr de los siglos llegamos a hoy en día con el mismo Evangelio, por la gracia de Dios. Cuán importante que es esto, es lo que dijo Jesucristo.
antes de ascender al cielo, que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando pienso en esto, pienso en mi papá. Qué ejemplo, un hombre fiel, y cómo transmitió esas enseñanzas a sus hijos y también a hombres fieles en distintas iglesias. Pienso también en mi pastor, Joe, en Filadelfia, teniendo muchísimo fruto, miles de personas escuchando semana tras semana, y que se toma su tiempo para estar con pequeños grupos de hombres, con jóvenes que son fieles, para instruirles, para enseñarles estas verdades, para que ellos puedan transmitirlos a otros. Ahora dice que les enseñe a estos hombres fieles. Pero, ¿cómo enseñar? Algo que Timoteo observó de Pablo. No como ser señor de la palabra, como un amo de ella, sino como siervo de ella. Nuestra actitud, cómo enseñamos, es de gran importancia. Segunda de Corintios, nuevamente, capítulo 4, versículo 5, que ahí estaba Timoteo presente con Pablo cuando lo escribía. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Debemos, como pastores, como líderes, también ser instruidos por la palabra que nosotros enseñamos. Y dice que estos hombres deben ser fieles, no populares, no busquemos hombres con carisma, elocuentes, sino que sean fieles. Ahora, este es un problema, porque nosotros a veces nos fijamos en nuestra iglesia, no encontramos hombres fieles. ¿Qué está pasando? Nos surge de la nada. El agua busca su nivel y así la congregación toma el carácter de su pastor, de su líder. Entonces, ¿cómo logramos tener hombres fieles? Por el ejemplo que nosotros le damos a ellos. ¿Qué clase de vida produce hombres fieles? Debemos vivir aquello que también comunicamos a ellos. Y eso lo vemos en el versículo 3 en adelante. Pablo le da 3 ilustraciones de fidelidad, de dedicación, de disciplina y de diligencia que deben ser característicos de todos los hombres fieles y de Timoteo. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver acá la dedicación de un soldado. Versículo 5 vemos la disciplina de un atleta. Y versículo 6 vemos la diligencia de un labrador, agricultor. 3 enseñanzas que nos muestran el principio del esfuerzo que nosotros debemos tener en nuestra vida. Se dice de Miguel Ángel, el escultor, que él dijo que si supieran cuánto le costó llegar a su maestría, la gente no estaría tan asombrado de sus obras, porque es el resultado de mucha dedicación y de mucho trabajo. Nosotros todos admiramos a Messi, al menos los argentinos. ¿No es cierto? ¡Qué talento! Y todos queremos ser como Messi, queremos jugar al fútbol como él. El otro día alguien me dijo, no, como nosotros somos cristianos, dice, en referencia a Cristiano Ronaldo, pero yo soy fan de Messi. Pero lo que no queremos es esforzarnos como él se esfuerza en llegar a lo que él llegó. Lo que nosotros vemos cuando él está en la cancha ocurre porque pasan horas y horas y horas cuando nadie lo ve dedicado a lo que está haciendo. Y Pablo quiere que como el soldado, como el atleta, como el labrador, dedican tiempo, dedican todas sus vidas a sus llamados, que así el obrero, que nosotros tengamos esa dedicación. Y dice, primeramente, tú pues sufre. Bueno, acá ya no nos gustó nada a nosotros. Sufre como buen soldado de Jesucristo. No es una sugerencia, sino que es el estilo de vida de un fiel siervo de Jesús. Si Jesucristo sufrió, nosotros que somos seguidores de Cristo,
¿cómo podemos creer que no vamos a tener que pasar por sufrimiento? Perdón, Joel Osteen y Cash Luna, si quieres seguir a Jesús, vas a sufrir. Ya que Él sufrió, Él nos prometió lo mismo. Todos tenemos, o muchos tenemos las promesas de Dios y nos encantan, pero tenemos algunas promesas que no las escucho muy a menudo, como Filipenses 1:29. A nosotros nos es concedido sufrir por Cristo. Nadie quiere esa promesa, ¿no? Pero es una realidad y es necesario. Y Pablo le dice, sufre penalidades, no solo como soldado, sino como buen soldado de Jesucristo. Así que les digo, en vez de lo que escuchamos de la Iglesia Universal, paren de sufrir. No paren de sufrir. Es lo opuesto a lo popular hoy, al pastor estrella. Debe sufrir como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo o por qué? Porque al proclamar la verdad, como rechazaron a Jesucristo, a nosotros también nos van a rechazar. Pero también se refiere a que vamos a sufrir por nuestra dedicación al abstenernos de lo malo y de cosas que quizás no son malas. Todo me es lícito, pero no conviene. Y versículo 4 nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesucristo dijo, si alguien me sigue, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y esto nos habla de dedicación. Un soldado distraído es un soldado muerto, o al menos inútil en la batalla, ¿no? Debemos evitar las distracciones que hoy abundan. No desperdicies el tiempo. Pablo le está diciendo que el soldado se abstiene voluntariamente de aquello que es lícito pero que no conviene, pero que afecta su vida personal, porque está concentrado en su llamado y porque quiere que agradar a su oficial. La dedicación por los sacrificios que requiere ser soldado. Así nosotros como obreros del Señor debemos estar dispuestos a sacrificar ciertas cosas en nuestras vidas que otros pueden hacer, pero que nosotros, porque el tiempo es corto y porque tenemos nuestra vista en lo eterno, vamos a no hacer esas cosas para dedicar más tiempo al Señor. Ahora, no está diciendo acá que el ministro no puede trabajar. Pablo trabajaba para pagar sus gastos. Ni tampoco está insinuando que el pastor debe descuidar a su familia o que el obrero debe descuidar a su familia. No, la idea es que debe tener una mente singular, no debe tener un corazón dividido, no debe tener afectos en este mundo, cosas que pueden distraer de su atención al ministerio. Y la recompensa, agradar a aquel que lo tomó por soldado, de saber que nuestro general Jesucristo se agrada de cómo nosotros vivimos. Y no hay mejor recompensa. Qué gozo es saber que Él está gozoso de cómo estamos sirviendo. Y luego pasa a la disciplina como atleta. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y Pablo utiliza ilustraciones de deporte como también militares, porque era algo común que ellos entendían, y gracias a Dios el deporte es muy popular hoy en día, entonces es claro para nosotros entender esto, que el deportista, como ya mencioné, se tiene que disciplinar para lograr la corona. ¿Cuántas horas se entrenan y cuántos años aquellos que compiten en una sola olimpiada para lograr una medalla? ¿Cuánto más nosotros debemos disciplinarnos en nuestra vida privada, en nuestro estudio, en nuestro tiempo de oración, en nuestra comunión, para poder lograr la corona? Pero no debemos preocuparnos por la recompensa temporal. Un puritano que me gusta mucho, Richard Sibbes, dijo así: encomendémonos nuestra fama y reconocimiento a Dios. Él se encargará de eso,
Nosotros ocupémonos de ser y hacer lo que debemos. Tendremos suficiente gloria en la eternidad. No busquemos gloria, no busquemos la corona, busquemos ser fiel al Señor, ser fiel a nuestro llamado, y Él nos va a dar la corona. Luego pasa Pablo con la tercera ilustración al agricultor, al labrador, la diligencia. Y acá hay un problema, porque depende de la versión que tengan, no va a ser lógico lo que yo les leo acá. La Reina Valera dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero si tiene la nueva versión internacional o una nueva traducción viviente u otra traducción, dice, el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y por la división en las traducciones, les voy a dar las dos explicaciones, porque ambas son ciertas. Creo que una es correcta conforme al contexto, pero ambas traducciones son verdad para nuestra vida y son de beneficio para nosotros. La primera, que el agricultor que se esfuerza en su trabajo va a ser el primero en gozar del fruto de su labor, no se refiere a remuneración económica. Pablo dice que el obrero es digno de su salario, pero eso es en otro pasaje. La primera interpretación es que se alimenta del mismo fruto que las personas a las que él está sirviendo. Y debe ser el primero en gozar de eso. Y eso es cierto del obrero, aquel que está enseñando la palabra, cuando él está preparándose, eso debe ser un tiempo de comunión donde Dios está obrando en su vida y está produciendo frutos en su vida, luego que él va a impartir a la congregación. Un obrero efectivo va a recibir ese beneficio. Está debajo de la misma enseñanza que su congregación, que es la palabra de Dios, aquello que él está sembrando. Pero lamentablemente no creo que eso es lo que está diciendo acá el pasaje. Creo que la traducción correcta es la que tenemos en la Reina Valera. Y digo lamentablemente porque dice así: el labrador, para participar del fruto, debe trabajar duro, debe trabajar, debe esforzarse para conseguir ese fruto. El agricultor, el que trabaja en la siembra, en la cosecha, es uno de los trabajos más duros que hay. Y por eso Pablo utiliza este ejemplo. Su trabajo, opuesto al atleta o al soldado, no es algo glorioso. Es tedioso, rutinario, requiere mucho trabajo. Un agricultor que es vago, que es haragán, no va a producir nada de fruto. El agricultor, para tener mucho fruto, tiene que madrugar. Se levantan a la madrugada y salen a trabajar. También requiere paciencia, porque el fruto no es inmediato. Y a veces, en el ministerio, el fruto llega años más tarde. Pero debemos perseverar, ser fiel. El labrador, para ser efectivo, para tener fruto, no requiere mucho talento, pero sí requiere que persevere. Requiere mucho trabajo, requiere paciencia y requiere que persevere. Y que debemos recordar que como con la siembra hay distintas estaciones, distintas épocas, nosotros que estamos sirviendo también tenemos eso. Debemos ser pacientes cuando estamos sembrando la palabra, debemos trabajar duro y debemos perseverar en ello. Y el fruto, lo que vemos ahí al final, la recompensa, mejor dicho, es el fruto. Y qué hermoso es ver eso, ver personas que se convierten al Señor, ver la iglesia que es edificada, ver los frutos en la vida de las personas que el Espíritu Santo está produciendo por medio del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y Pablo utiliza estas tres ilustraciones, pero luego les dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Muchos deben conocer el Antiguo Testamento, ¿no? En los Salmos, cuando leemos, dice Selah. ¿Qué significa? Piensa en esto. Bueno, este es el Selah del Nuevo Testamento. Reflexiona, considera lo que te digo.
quiere que piense en estas cosas, en estas tres ilustraciones, y que las aplique a su vida y que el Señor le dé entendimiento en cuanto a eso. Es un servicio 3D: dedicación, disciplina y diligencia. Y así nosotros debemos servir a nuestro Señor. Y si no entendieron, acá está claro, el Señor tiene que darle el entendimiento. No me echen la culpa a mí. No. Dice, considera lo que te digo, el Señor te da entendimiento. Versículo 8, Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. No dice acuérdate de Jesucristo, Timoteo, porque Timoteo quizás se iba a olvidar de Jesucristo, sino lo dice por contexto, que recuerde el ejemplo de Jesucristo. Lo tenemos en Hebreos capítulo 12, ¿no? Que dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Y me olvidé del resto, así que lo voy a tener que leer. Escuchen. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel, Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerda a Jesucristo. Pero también creo, principalmente, que lo menciona para que Timoteo tenga a Jesucristo como el centro de su vida. No es que se va a olvidar de Jesucristo, sino que lo recuerde que es lo primario, es lo principal de su mensaje y de su vida. Y luego dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Esto nos habla de la humanidad de Jesucristo, pero también nos habla de su realeza. Y él, quien es el heredero del trono, primeramente tomó la cruz, sufrió el oprobio, aprendió obediencia. El único que no tenía que morir, porque era sin pecado, escogió morir por nosotros. Y luego dice que resucitó de los muertos. La muerte de Jesucristo es la demostración suprema del amor de Dios. Y su resurrección es la demostración suprema del poder de Dios. Y esto es el centro de nuestro evangelio. Lo vemos en 1 Corintios 15, que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que guarde, recuerde a Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos, porque esto es el mensaje central. Y aquellas denominaciones, aquellas iglesias que hoy en día las consideramos sectas, es porque han dejado el mensaje central del Evangelio. Lo han dejado de lado y no han recordado lo esencial que es esto. Y luego Pablo se utiliza a sí mismo como ejemplo para animar a Timoteo a que sufra como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 9 dice, en lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él, mientras escribe esta carta, está encarcelado y sabe que pronto va a morir. Y está animando a Timoteo a que sufra como un buen soldado de Jesucristo. Y se utiliza a sí mismo como ejemplo, que él ha sido fiel al Evangelio y que por eso, por ser fiel al Evangelio, él está encarcelado. Y me gusta lo que dice ahí. Está escribiendo y me imagino que escucha las cadenas en su muñeca mientras escribe, sabe que él está encadenado, pero el mensaje, la palabra, no está encadenada. La Biblia ha sido atacada más que cualquier otro libro en la historia. Ha sido quemada, prohibida, burlada, ignorada, pero permanece para siempre. Y hoy día es el libro más vendido y continúa siendo efectiva. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Gobiernos, autoridades religiosas, científicos, filósofos tratan de detener este libro precioso, pero no lo han logrado. La palabra de Dios sigue hoy en día y no está presa.
el poder. Eso solo debe hacer que en nuestra vida valoremos y estimemos la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Dios lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Y luego versículo 10 nos dice la razón por la que sufre. Dice, por eso todo lo soporto, por amor o por causa de los escogidos. Ahora es de esperar que cuando Pablo comienza a decir esto, en el versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor, ¿qué diríamos nosotros? A Dios. Y Pablo acá dice, por amor a los escogidos. Porque Pablo sabe que su amor a Dios se ve en su amor por el cuerpo de Dios, por su pueblo, por la familia. Como conocemos que amamos a Dios cuando tenemos amor los unos por los otros. Y Pablo lo manifiesta con su vida. Él está dispuesto a sufrir y estar encarcelado por amor a los hermanos. Y volvemos a cómo iniciamos. El amor es central. Y debemos amar a las personas a las que servimos. Y debemos amarnos unos a otros. Y luego dice, para que obtengan la salvación, no es que su obra tiene un poder de redimir, sino que Él es un instrumento que Dios utiliza para la madurez del cuerpo de Cristo. Es lo que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 12, que Leo creo que leyó ayer, que están puestos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un instrumento para ello. Y luego le dice, terminando, que obtenga la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Para gloria eterna. Y no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero esto es una esperanza, valga la redundancia, gloriosa. En el griego es la palabra doxa, que significa esplendor, brillo, excelencia, y tenemos promesa tras promesa en la palabra de Dios, que como Cristo es hoy en día glorificado, nosotros vamos a ser como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros tenemos la esperanza que vamos a ser como Él, que vamos a tener de su gloria, esa gloria eterna, eso debe darnos la fuerza que necesitamos para continuar siendo fiel al Señor. Y luego versículo 11 al 13 tenemos una exhortación, un incentivo y una advertencia. Quizás estos versículos requieren más nuestra meditación que una explicación. Vivir a la luz de lo eterno. Dice así, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y eso nos está hablando de algo que ya ha ocurrido por nuestra identificación con Cristo Jesús, porque nosotros estamos unidos a Él, en su muerte nosotros hemos muerto y en su resurrección nosotros hemos resucitado. Esto es algo cierto de todos los creyentes. Lo vemos en Romanos capítulo 6. Lo vemos también en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongan su vista en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Versículo 3 del mismo capítulo dice que nosotros ya hemos muerto y nuestra muerte ha sido con Cristo. Si somos muertos con Él, esta es una palabra confiable, también viviremos con Él. Luego dice, si sufrimos, y esto nos debe animar a no huir del sufrimiento, reinaremos con Él. Y el principio es que vale la pena soportar dificultad por la gran recompensa al final. Que podemos soportar las tribulaciones que tenemos hoy en día, el fuego de prueba que estamos en medio, por la recompensa. Dice que vamos a reinar con Él. Cuán glorioso que es eso. Lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 4. También en Apocalipsis 3, 21.
Usamos el 3:20 para hablar a los incrédulos, pero es a la iglesia. He aquí estoy en la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero luego dice, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo estoy sentado en el trono de mi Padre. Esta es una gloriosa recompensa. Si sufrimos, sabemos que también reinaremos con Él. Y Jesús nos anima con eso, nos exhorta con promesas de futura recompensa. Lo vemos en las bienaventuranzas, vez tras vez tras vez, las promesas de aquellos que sufren, que son perseguidos. Quiere que nosotros perseveremos hasta el final para reinar con Él. Y acá tenemos una advertencia. Luego dice, si le negáramos, Él también nos negará. Jesucristo dice en Mateo, capítulo 10, versículo 33, que el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y esa palabra negaré en el griego es la misma que utiliza Pablo acá en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Avergonzarse. Qué tristeza que nosotros podemos causar que Jesucristo se avergüence de nosotros. Ahora, yo no creo... retrocedamos, no dije nada todavía. Volvamos para atrás. Lo que está diciendo este versículo, hay dos puntos de vista. Uno es que si le negamos, como nuestra vida continua de negación, entonces vamos a ser condenados. Que muchos creen que es lo que está hablando eso. Otro punto de vista es en referencia a la recompensa y no a la salvación. Es lo que vemos en 1 Corintios 5:16, que todos nosotros vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ambas cosas son ciertas. Aquel que continuamente niega, rechaza a Cristo Jesús, es condenado, es rechazado por Él. Pero también, y esto para nosotros, si nosotros vivimos vidas donde no estamos siendo fieles al Señor, qué tristeza estar en el tribunal de Cristo y ver que hemos desperdiciado todo, las oportunidades que Cristo nos ha dado. Si le negáramos, Él también nos negará. Y para finalizar, y siempre hay que decir eso porque eso anima a la congregación, a los que están oyendo, ya está llegando al fin. Para finalizar, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y acá nuevamente tenemos dos interpretaciones. Y de grandes comentaristas, así que tengo que compartir los dos. Algunos creen que continúa con la misma advertencia. El versículo anterior, aquellos que lo niegan, Él los va a negar, entonces son condenados. Y acá, aquellos que son infieles, se refiere a aquellos que nunca creen en Cristo Jesús, y Él es fiel a su promesa y su palabra, como nos dice en Marcos 16:16, el que cree en mí tiene vida, el que no cree, bueno, esto en el pasaje equivocado, acá, Marcos 16:16, este es una de las interpretaciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, la misma palabra, infiel, será condenado. Pero en el Nuevo Testamento tenemos 4 veces que utiliza y lo traduce con esto, el que no creyere, refiriéndose a los incrédulos. Y es cierto, aquellos que no creen van a ser condenados. Pero también tenemos en 3 ocasiones, como acá tenemos en Marcos, el mismo capítulo, versículo 11, dice que ellos, los discípulos, cuando oyeron que vivía, cuando había resucitado, que había sido visto por las mujeres, no lo creyeron.
Lo vemos en Lucas 24, 2 veces, la misma palabra. Es la incredulidad que tienen los discípulos, que tienen los creyentes. Y creo la otra interpretación. Y lo interesante es que todas las versiones, las traducciones al español del versículo 13 de 2 Timoteo capítulo 2, todas traducen esta palabra infidelidad y no incredulidad. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y esta es otra gran verdad, y creo que es lo que está enseñando acá. Y esto anima a Timoteo, que nosotros fallamos, que nosotros fracasamos, que nosotros somos infieles, pero Él es fiel a su promesa y a su persona. Y significa que la obra que ha comenzado en nosotros, Él la va a completar. Seguramente Timoteo puede pensar en Marcos, aquel que un tiempo era inútil para Pablo, pero luego fue cambiado. O en David, si le preguntáramos a David, al rey David, si había sido fiel, ¿qué diría él? No. Infiel como esposo, como padre, como rey, o Abraham. Pero sin embargo, Dios permanece fiel. Él es fiel a su persona y a su palabra. Si tienen la otra convicción, también es verdad. Él es fiel a su promesa y a su palabra, a su persona. Y si las personas son incrédulas, sufren la consecuencia de nunca creer en Cristo Jesús. Pero creo que acá está animando a que si somos infieles, no abandonemos, que continuemos en nuestra carrera, que como el Hijo pródigo volvamos al Padre, confesemos, y Él permanece fiel en que es compasivo y que Él va a completar la obra en nosotros. Y hermanos, les animo a que si han fallado, han sido infiel y han venido a esta conferencia y se sienten derrotados, como que quieren tirar la toalla, que es tan común hoy en día. Recuerden que su fuerza es en la suficiencia de Cristo Jesús y no de ustedes mismos. Y que aunque han fallado, Él es fiel y Él va a completar la obra. Y eso nos debe animar para continuar corriendo la carrera con el gran número de testigos que tenemos alrededor. Y ahora sí, para terminar, Judas 24, no existe el 24, perdón. Judas, sí existe, perdón. Lo dije bien, 24 y 25. Lo tenía mal anotado. Búsquenlo, pónganse de pie y quisiera leerlo. Una gloriosa promesa. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué glorioso que Él hace esto con alegría y qué recompensa que nosotros podemos agradarlo a Él, que Él esté satisfecho y gozoso con nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, por haberla preservado, por estas instrucciones. Y Señor, te pido que podamos aprender a fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Que podamos agradarte con nuestra vida y con nuestro servicio. Señor, bendice a cada uno que está acá y que estos versículos puedan ser ciertos de cada uno. Te alabamos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Ramón.